Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha causado un gran revuelo. Özkan Deniz y Aslember vuelven a estar en boca de todos, y las palabras de Özkan han dejado a muchos sorprendidos. En las últimas horas, los medios de espectáculo se han visto sacudidos por una declaración inesperada. Özkan Deniz, conocido por su elegancia y su voz única, compartió unas palabras que todos interpretaron como un mensaje directo hacia Aslember. Con una expresión cargada de nostalgia, Özkan declaró: "Algunas heridas no sanan, dejan cicatrices". Esta frase encendió las redes sociales, y los seguidores de ambos artistas no han parado de comentar qué quiso decir realmente el cantante y actor. El público recuerda bien la relación intensa que en su momento vivieron Özkan Deniz y Aslember. Aunque nunca fue un romance confirmado oficialmente, las apariciones públicas, las miradas cómplices y los rumores constantes siempre mantuvieron vivo el interés. Ahora, con estas nuevas palabras, la audiencia se pregunta si Özkan quiso abrir una vieja herida o simplemente compartir un pensamiento universal sobre la vida y el amor. Durante una entrevista informal, Özkan añadió: "No todo se olvida, hay experiencias que marcan para siempre, aunque uno siga adelante". La sinceridad de su tono dejó entrever que había algo personal detrás de esas frases. Fue entonces cuando el nombre de Aslember comenzó a aparecer entre los comentarios, generando aún más expectación. La actriz, que se ha mantenido ocupada en proyectos televisivos y cinematográficos, no tardó en convertirse en tendencia. Muchos se preguntaban si respondería públicamente o si preferiría guardar silencio. Una persona cercana a Asl comentó a la prensa: "Ella está enfocada en su trabajo y en su vida actual, pero obviamente no es fácil cuando se mencionan asuntos del pasado de esta forma". Esa declaración encendió aún más el debate. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia la actriz, recordándole su fuerza y la forma en que ha sabido superar situaciones difíciles. Mientras tanto, otros seguidores defendieron a Özkan, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. En un evento reciente, a Aslember le preguntaron directamente sobre las declaraciones de Özkan. Con una sonrisa serena, respondió: "Cada quien habla desde su experiencia, yo prefiero no mirar atrás". Su respuesta fue breve, pero muy clara. Con esa frase, Asl pareció cerrar la puerta a cualquier especulación, aunque paradójicamente generó todavía más curiosidad entre el público. Lo interesante es cómo la prensa y las redes sociales han convertido estas frases en el centro de una narrativa que mantiene a los fans pegados a las pantallas. La frase de Özkan: "Algunas heridas no sanan, dejan cicatrices", fue compartida miles de veces en Twitter, Instagram y Facebook. Cada publicación iba acompañada de comentarios, teorías y hasta memes que hicieron que el tema se convirtiera en el más comentado del día. Lo que resulta aún más llamativo es cómo este episodio ha reabierto un debate mucho más amplio sobre la forma en que las figuras públicas expresan sus emociones y cómo la sociedad interpreta cada palabra. Muchos analistas de medios sostienen que, en realidad, tanto Özkan como Asl son víctimas de un círculo mediático que amplifica cualquier gesto, palabra o silencio. En este sentido, la frase aparentemente simple de Özkan se transformó en un símbolo que alimenta la narrativa del amor inconcluso y las heridas del pasado. La situación también ha puesto sobre la mesa la manera en que las redes sociales influyen en la percepción de las relaciones sentimentales de los famosos. Cada tweet, cada publicación en Instagram y cada video de TikTok generan un efecto dominó que multiplica el alcance de los rumores. Lo que en otro tiempo habría sido un comentario pasajero, ahora se convierte en tema de discusión internacional. Así, los seguidores sienten que forman parte de la historia, opinando, defendiendo o criticando como si fueran protagonistas indirectos de esa trama emocional. Entretanto, los especialistas en comunicación señalan que este tipo de episodios muestran la delgada línea entre la vida privada y la vida pública. Özkan Deniz, con su larga trayectoria artística, sabe bien lo que significa ser objeto de escrutinio constante.
Sin embargo, cada nueva frase o declaración revela que, pese a la experiencia, sigue siendo vulnerable al juicio de millones de personas. En el caso de Aslemberg, su postura firme y elegante ante la situación ha sido vista como una demostración de madurez, lo cual la posiciona como un referente de fortaleza femenina en la industria del espectáculo. Los fans, por su parte, continúan divididos. Unos celebran la valentía de Özcan al hablar con sinceridad, mientras que otros aplauden el silencio reflexivo de Asl. Esta dualidad no hace más que mantener vivo el interés y asegurar que el tema siga en los titulares. De hecho, varios programas de televisión han dedicado segmentos completos a analizar cada detalle, desde el tono de voz en la entrevista hasta las expresiones faciales captadas por las cámaras. Además, no faltan las teorías conspirativas. Algunos sugieren que todo podría tratarse de una estrategia mediática cuidadosamente planeada para generar atención justo en un momento en que ambos artistas tienen proyectos en marcha. Özcan, con nuevos conciertos programados, y Asl, con su participación en producciones televisivas de alto perfil. La sincronía de los acontecimientos ha hecho pensar a más de uno que nada de esto es casualidad. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que este episodio refleja una realidad: el público está ávido de historias que mezclen romance, drama y nostalgia. Y si esas historias involucran a dos de las figuras más queridas del entretenimiento turco, el interés se multiplica exponencialmente. La frase de Özcan, aparentemente sencilla, se ha transformado en una especie de mantra para aquellos que creen que los amores intensos nunca se olvidan del todo. Por otra parte, los columnistas han comenzado a señalar la importancia de contextualizar las palabras de los artistas. No es lo mismo hablar en medio de una entrevista relajada que emitir un comunicado oficial. El matiz de la situación puede cambiar radicalmente la interpretación del mensaje. Y en este caso, parece que el tono nostálgico de Özcan fue interpretado como un desliz emocional hacia un pasado que muchos todavía idealizan. En medio de todo este revuelo, Aslemberg sigue enfocada en sus proyectos profesionales. Su capacidad para responder con elegancia y brevedad ha sido elogiada incluso por críticos que, en otras ocasiones, habían cuestionado su estilo. Para ella, cada palabra pronunciada tiene un peso, y su decisión de no avivar el fuego mediático demuestra un control admirable sobre su imagen pública. Finalmente, el impacto de este episodio servirá, sin duda, como lección tanto para los artistas como para los seguidores. La intensidad de las reacciones demuestra que el público no solo consume entretenimiento, sino que busca conectar emocionalmente con las figuras que admira. Y en esa conexión, cualquier palabra puede convertirse en una chispa que encienda debates apasionados. Así, la historia de Özcan Deniz y Aslemberg vuelve a recordarnos que las cicatrices del pasado no siempre son heridas abiertas, pero sí marcas que el público insiste en leer una y otra vez, como si fueran capítulos de una novela interminable que todos quieren seguir comentando. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigas. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estas historias que tanto nos atrapan. Hasta la próxima.